responsabilidades éticas, responsabilidades profesionales. Y bueno, pues la finalidad de un abogado no nada más es en el tema del conocimiento del derecho, sino la forma de aplicarlo, la forma de enseñarlo, la forma de aplicarlo directamente a través de los diferentes escenarios sociales. Y bueno, pues todos esos escenarios se pueden desarrollar cualquiera de los abogados profesionalmente. Depende ahí también del esfuerzo que se tenga, de la dedicación, del compromiso personal, pero tiene de manera general un gran campo de acción la profesión. De acuerdo, muy bien. Licenciado, díganos usted qué tan importante es esta profesión de la abogacía en la vida cotidiana de las personas y la sociedad y por qué. Bueno, la verdad es que yo creo que el ejercicio profesional de la carrera o de la profesión de abogado es exactamente igual que cualquier otro, ¿no? O sea, no tiene un destaque especial, es una necesidad, atiende una necesidad social, al igual que la atiende la medicina, al igual que la atiende la ingeniería. Hay gente que en su vida ocupa los servicios de un abogado y ocupa más los de un médico, ¿no? Los de un consultor. En fin, tiene la misma importancia que el resto de las materias, el resto de las profesiones, porque absolutamente todas las carreras que se ofertan en todas las universidades, tengo entendido, pues pasan por un proceso de un estudio social para ver, detectar las necesidades y con ello hacer la oferta académica. Entonces, creo que están prácticamente en el mismo nivel. Muy bien, licenciado, le agradecemos una gran explicación. Sin duda alguna, para todos los que nos están viendo, se puedan nutrir de esta entrevista. Y bien, universitarios, vamos a pasar a la segunda etapa. Ahí paramos tantito. Sí, pregúntale a la otra porque es importante. Sí. Sobre el derecho constitucional. Pues aviéntatela y yo voy a paso con la etapa, ¿sale? Para que nos hable un poquito sobre el derecho constitucional. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Muy bien. 2, 3. Sin duda alguna, una gran exponencia. Y vamos a pasar con la última pregunta de esta sección, licenciado, que dice así. Sabemos que usted es un profesional con experiencia en el derecho constitucional, por lo que le pedimos, por favor, nos hable sobre qué es el derecho constitucional y qué es fundamental, por qué es fundamental estudiar tan importante esta rama jurídica. Bueno, también una pregunta muy relacionada con mi formación. Como mencioné, yo estudié una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Durante muchos años he tenido la oportunidad de impartir esa cátedra en diversas universidades, hablar acerca del tema. Entonces, es un tema que me apasiona. De manera general, el derecho constitucional, hay dos versiones de lo que podemos tener por derecho constitucional, una en sentido amplio y una en sentido estricto, ¿no? En sentido amplio se dice que todo el derecho es constitucional, porque prácticamente todas las normas, todo un orden jurídico de un Estado deviene de una constitución. Entonces, pues prácticamente todo debe ser constitucional. En sentido estricto, pues se entiende que es una disciplina jurídica, rama del derecho público, que se encarga de estudiar a la Constitución, no nada más en cuanto al concepto en sí, sino a su proceso de creación, un poder constituyente, una norma constitucional, la estructura de la Constitución, el contenido que debe de ser básicamente de los derechos que se le reconocen al gobernado, la estructura propia del Estado, la forma, los mecanismos, lo que jurídicamente se conoce como garantías constitucionales, que son instrumentos procesales que se establecen en la propia Constitución para asegurar su supremacía, y los órganos autónomos. Entonces ese contenido también se aborda paso a paso, es un tema muy complejo, y bueno, pues eso es el contenido de lo que se abarca en el derecho constitucional. La trascendencia es que, como dije, es el pilar de la estructura jurídica, de la estructura política, porque ahí se generan también los mandatos esenciales de la sociedad. Entonces es parte toral en la formación de un abogado. Todos los temas tienen que relacionarse a lo que está en el contenido constitucional, fiscal, penal, mercantil, todo absolutamente tiene que relacionarse. Entonces, por ello es fundamental que todos conozcamos el derecho constitucional. De acuerdo, una explicación bastante detallada, licenciado. Es así que, pues, universitarios, estamos aprendiendo bastante bien de nuestro gran invitado. Muchas gracias. Es así que, licenciado, pasamos a la siguiente etapa de examen universitario mexicanos.
¿Está usted listo para sacar 10? Sabemos que es un experto, pero aún así le preguntamos. Con mucho gusto, con mucho gusto. De acuerdo. Muy bien. Díganos usted, ¿qué es el juicio de amparo? Pero principalmente sabemos que hay una controversia, muchos dicen que es recurso, que es juicio. Para usted, ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, hay que entender que hay muchas formas de entender lo que es el juicio de amparo. Sí. No nada más como un juicio, como un recurso, depende de la óptica desde la que se estudie. Si lo hablamos del derecho procesal constitucional o del derecho procesal, digámoslo así, teoría del proceso, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que se lleva a través de una serie concatenada de actos y que concluye con una sentencia. Es un proceso, el juicio de amparo es un proceso. Desde el punto de vista tradicional, bueno, es un sistema de enjuiciamiento, por eso se llama juicio de amparo, ¿no? Hay quienes se ofenden porque dicen que hoy día el juicio es una etapa procesal, ¿no? La última etapa donde el juez se sienta, una vez que se han desahogado pruebas, se han llevado conclusiones o formulado alegatos, el momento en que el juez se sienta solo en su escritorio, medita acerca del sentido del fallo y genera un juicio, ¿no? Un criterio. Entonces muchos dicen, no, el juicio es el momento en que el juez razona. Pero no, la verdad es que hoy se sigue manejando el juicio como el proceso, como un sistema de enjuiciamiento, y es correcto también referirlo como juicio. Las sentencias, si hoy vemos cualquier sentencia del Poder Judicial Federal, lo sigue refiriendo como juicio de amparo, incluso todavía llama juicio de garantías, eso creo que sí está mal, pero todavía encontramos en temas del Poder Judicial que se refieran de esa manera. También puede ser considerado como un medio de control constitucional, ¿no? Si lo vemos propiamente constitucionalismo puro, pues es un medio de control constitucional que tiene como finalidad asegurar la supremacía constitucional. Si lo vemos desde el punto de vista de la defensa de la Constitución, es una garantía constitucional, un instrumento procesal establecido en la propia Constitución que tiene como finalidad asegurar la supremacía constitucional. Y si lo vemos desde una óptica sociológica, es un recurso que tiene la sociedad contra violaciones de sus derechos humanos, ¿no? O sea, no es una opción que tenemos, eso se aparta de lo jurídico, pero el vocablo sería correctamente empleado si dice, bueno, ante una violación de derechos tienes todavía como recurso ir al amparo, ¿no? Se emplea el vocablo diferente. De manera general, desde la óptica que sea, yo en lo particular prefiero ocupar la óptica desde la defensa de la Constitución, que es una teoría y que dice que es una garantía constitucional que equivale como un instrumento de carácter procesal que se establece en la Constitución con la finalidad de asegurar la supremacía constitucional a través de la observancia plena de los derechos humanos y en específico como un instrumento reparador que en casos de violaciones a estos derechos por actos u omisiones de autoridades, porque el amparo siempre va a proceder contra actos de autoridades, entonces en caso de violaciones pues procede a la reparación del derecho violado. ¿De acuerdo? Licenciado, sin duda alguna, excelentemente bien desmenuzado. Se ve que es un tema que le apasiona muchísimo. Así es. Sí. Pasamos con la segunda pregunta que va por la misma índole y es, desde su experiencia, ¿nos podría decir qué es el juicio de amparo? Como les dije, el juicio, yo empleo el criterio de la se me fue ahorita el concepto está. Si quiere, paramos. No. Bueno, ahorita con mucho gusto lo haré desde la defensa de la Constitución, lo acabo de mencionar, es que se me vino un concepto un poco más profundo, pero desde la defensa de la Constitución, ¿no? El juicio de amparo es similar a un proceso, es un proceso que tiene a su disposición los gobernados, excepcionalmente las autoridades cuando actúan en un plano de igualdad con el gobernado y defienden sus intereses patrimoniales, pero es un medio que se tiene para reparación de derechos humanos. Hoy día ese es el alcance, que es muy extenso y que tiene que referirse a los derechos humanos que se reconocen en el orden constitucional. ¿Por qué no digo la Constitución? Porque el orden constitucional tiene diversos niveles, ¿no? No nada más en la Constitución, sino también existen los tratados internacionales que refieren derechos humanos y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces,
Todo eso es orden constitucional y el amparo, cuando se cometen violaciones a los derechos humanos reconocidos en nuestros instrumentos, pues es precisamente el instrumento que tiene el gobernador a su alcance. Muy bien, licenciado. Habló usted hace unos momentos en contra de que proceden y también hablamos que la Constitución tiene que ver mucho de esto. Es así que le preguntamos a usted qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla acerca de este tan importante juicio y háblenos un poquito de ellos. Bueno, los artículos que precisamente prevén este instrumento jurídico son el 103 y el 107. El 113, pues más bien enfocado a la competencia de los tribunales federales para el conocimiento del juicio de amparo, hoy un poco también sesgado por la posibilidad de que cualquier autoridad pueda tomar determinaciones en materia de violación de derechos humanos, pero prácticamente establece lo que conocemos como control concentrado. Por otro lado, el 107 constitucional pues da todas las reglas del amparo, ¿no? Establece los principios, muchas veces en materia jurídica equiparamos a los principios como sugerencias, como ideales, como aspiraciones, como pautas, y en este caso no. El amparo, sus principios son normas que se tienen que cumplir obligatoriamente y los encontramos en el 107. Encontramos también contra qué procede, ¿no? Las vías que existen. Hoy existen dos vías, la vía indirecta, la vía directa, la forma en que se tiene que tramitar, quiénes son competentes, la facultad, los momentos en que la Corte puede conocer un amparo, que es una situación muy excepcional, características, temas importantes, como el tema de la suspensión, ¿no? A veces equiparamos esta figura de la suspensión con el amparo mismo, ¿no? Cuando nos dan la suspensión, pues es que me dieron un amparo, no, te dieron una suspensión. Sí. Ahí está en el texto del 107 y figuras novedosas, específicamente para no ocurrir